la mamá tiene este vínculo con bebé. ¿Qué pasa cuando este vínculo nunca se rompe y este niño crece a un adulto? Cuando la mamá no logra hacer eso, ¿qué tenemos? Pues un miedo al mundo, ¿no? Terror, ¿no? O sea, no es correcto. No puedo ir con mi deseo atravesándolo por Y el encima papá es del el que otro. pone este orden en el desarrollo del niño. Pone este orden, lo tiene que ejercer y la mamá tiene que dar espacio. Bienvenidos al podcast de iPrenatal. El día de hoy, como nuestra invitada experta, tenemos a la doctora Paulina Sayas, que nos hablará de un tema súper importante que es la importancia del padre en el desarrollo del niño. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada aquí de platicar de un tema tan extenso como es el padre, que ha quedado como un poquito olvidado, mi Dulce. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ti por venir. Es un tema súper importante. Muchas veces escuchamos hablar de la madre en el desarrollo del niño, en el desarrollo psíquico del niño, pero ¿dónde está el papá? ¿Qué importancia tiene en el desarrollo del niño? ¿Cómo se vincula con este bebé o con este niño? ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Por supuesto. Fíjate que es interesante porque desde ahí empezamos, ¿no? Cómo se vincula con el bebé y en el desarrollo del niño y en el futuro adulto, porque a veces pensamos como en esta etapa solo como de bebé, pero ese bebé ya hemos visto que va a crecer, aunque a veces se va a desarrollar. No. Por supuesto. Mira, yo creo que en mucha teoría la madre cubre un papel central y no deja de ser así, pero hay mucho impacto del padre. Entonces, como que ahora se ha vuelto a retomar lo que el padre hace y me parece sumamente importante. Tiene que ver, dime. Te voy a interrumpir ahí. ¿Y por qué crees que pase esto? ¿Qué crees que influencie a que se vea más el lado de la mamá en el desarrollo del niño o por qué se ha dejado un poco más atrás al papá? ¿Y qué ahora hace que se retome otra vez al papá? Muy bien. Mira, una es el vínculo tan cercano que hay desde el embarazo con respecto a la mamá y al bebé. Entonces, bueno, va a haber una influencia pues muchísimo más directa, muchísimo más cercana, muchísimo más intensa durante el primer periodo de vida, que es desde la gestación, o sea, la vida intrauterina, y posteriormente porque el bebé pues necesita la alimentación, de preferencia al seno materno, ¿no? Claro. Los cuidados, y depende mucho de los cuidados de esta madre para su supervivencia, pero también del padre, que no es poca cosa. Entonces, bueno, vamos viendo que hay un cambio generacional. Entonces, el padre comúnmente, el padre de antes, de hace unos 20, 30 años, salía a trabajar y la madre se quedaba en casa haciendo la función de la crianza y el padre era menos participativo. Socialmente hasta estaba como mal visto. Vas a cambiar al bebé, ay, ¿no? En un papá, sí, con otro papá era como una cosa mal vista, ¿no? Perdía ese poder del papá o esa masculinidad, ¿no? Por supuesto, o por lo menos la cuestionaban, ¿no? Claro. Creo que hoy en día, afortunadamente, hay más mamás que salen a trabajar, el papá ejerce su paternidad desde otro lugar y también tenemos más información, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pensar que este cambio generacional da la entrada al padre que siempre ha estado y siempre ha tenido un papel central en el desarrollo psíquico, psicológico, emocional del niño, pero que había quedado como atrás del velo, ¿no? Entonces hay que retirar un poquito, pero ahí ha estado siempre. O sea, que había quedado olvidado, hay que abrir otra vez ese panorama. Y el desarrollo en cuanto a la psique del niño, ¿cómo ayuda el vínculo con su padre? Fíjate que son muchos temas, o sea, uno es que hay una simbiosis. ¿Qué quiere decir una simbiosis? Natural de la mamá y el bebé. O sea, que a partir de que esté este vínculo y el embarazo, se crea esa simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Una falta de reconocimiento entre un organismo y el otro. O sea, no hay diferenciación entre mamá y bebé. Entonces, cuando nace el bebé, hay una simbiosis por parte de la mamá y del bebé. Que esa simbiosis se debe de romper para que el bebé pueda
como identificarse como un ser, empezar a desarrollarse, empezar a generar una psique, un aparato mental que empiece a resolver. Entonces el papel del padre es central para eso, ¿no? Incluso yo leía ayer, que sabía que iba a tener este podcast contigo, temas alrededor de esto para poderlo explicar de la mejor forma, y decía por ahí un autor, es como si tuvieras un pez nadando, ¿no? Entonces el pez no sabe del agua, o sea, él está ahí metido dentro del agua y no lo distingue. ¿Qué sucede? Viene el padre, y el padre sería ese elemento como del aire, del viento, que da la sensación de que hay un agua. Entonces ayuda a diferenciar a la madre, a que sea reconocida, a que el bebé vaya integrando que él es una entidad separada de la madre y a formar esa psique. Entonces no es cualquier cosa, el papá da un orden. Exacto, lo que tú dices es súper importante. Por ejemplo, dices, da un orden a este desarrollo del bebé. ¿Qué pasa? Y va a salir la pregunta controversial. ¿Qué pasa? Y eso es una duda de nuestros pacientes y que generalmente les da un poco de incertidumbre. ¿Qué pasa cuando esta figura paterna no está? Mira, hay veces que la figura paterna no está, algún papá que desafortunadamente muere, alguna separación, incluso a veces alguna elección de ciertas mamás, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que es controversial. La idea y lo ideal es que haya una estructura con un papá. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo sirve, cómo diferencia, ¿no? Cómo ayuda este proceso de la formación. ¿Qué sucede? Que siempre hay un padre sustituto, aunque haya un padre que se fue, o que abandonó, o que murió, o haya sido la circunstancia que sea. Este padre sustituto no es a veces una sola figura, ¿no? Puede ser el abuelo, el tío, el padrino, o todos a la vez que hacen esa función paterna. Entonces dan este orden, hay con quién se identifica el niño o la niña, hay esta diferenciación de los sexos, o sea, es importante, es estructurante, da orden. Incluso el padre es quien ayuda a nivel simbólico. Nosotros pensamos en el Edipo, ¿no? El Edipo es este triángulo donde está papá, mamá y bebé. El padre es quien hace la ley del padre, diría Lacan, psicoanalista teórico, que se encarga de cortar el vínculo entre mamá y bebé cuando ese vínculo queda atrapado en la simbiosis. O sea, ¿qué quiero decir? Que el bebé no alcanza a distinguirse como un ser independiente, queda atrapado en el deseo materno y es tanto como si lo trajeran en la pancita. De hecho, hay adultos que sus mamás los traen en la pancita, muy lamentablemente, ¿no? O sea que déjame consultar con mi mamá, déjame ver qué opina mi mamá. Es que mi mamá dice, qué terror. Entonces quedaron aquí atrapados, ¿no? En la pancita y van en la pancita de mamá. Ahora, ¿qué hace la ley del padre? Que viene y corta y dice, esta mujer es mía, esta mujer es tu mamá. Claro, exacto. No es tu pareja. Ajá. Y instaura esa ley y esa prohibición de la fantasía incestuosa, que no hay que asustarnos con estos términos de, ay, Dios mío, el niño está pensando. Y no funciona así. Claro. ¿No? El niño está en un goce de sentir toda la satisfacción de ese vínculo con la mamá. Y lo que se le hace es que hay que irlo frustrando y hay que irlo acomodando en su lugar dentro de ese triángulo. Entonces, ¿qué se hace? Que a partir de eso el niño puede identificar que es un ser independiente, va a diferenciar a papá de mamá, le va a dar esta oportunidad y a la vez diferenciarse él como un ente distinto, a formar su identidad. O sea, no es poca cosa la diferenciación de los sexos, y el padre incluso es el que instaura como todos estos valores sociales y la moral. O sea, gracias a esta prohibición es que podemos decir, ok, no es correcto pues que yo me pase un semáforo, o que si se me antojan tus lentes pues te los robe. No, o sea, no es correcto, no puedo ir con mi deseo atravesándolo por y el papá es el otro. que pone este orden en el desarrollo del niño. Pone este orden, lo tiene que ejercer
y la mamá tiene que dar espacio. Porque también hay mamás... Muy importante, que no permiten al papá ejercer este rol. Por supuesto. ¿Qué sucede? Mamá y papá son figuras de apego, pero son figuras de apego distintas y eso es algo muy importante. Tienen una mirada distinta hacia el bebé. Por supuesto, tienen una mirada distinta hacia el bebé, tienen una forma de relacionarse distinta, tienen una historia distinta, tienen unas expectativas distintas, entonces no son intercambiables, no es, te dejo al bebé y entonces tú cuídalo como yo lo haría. No, a ver, un momento. Es una figura de apego distinta. Entonces, incluso los papás, lo que escucha uno es que ellos se empiezan a relacionar más con el bebé a partir de los 6 meses. ¿Por qué? Porque el bebé ya se sienta, ya interactúa, ya responde. Y el papá no da prioridad a los cuidados del bebé. Dije no da prioridad, no dije abandona, no cuida. O sea, para él lo primero es jugar. Y ese espacio simbólico del juego es sumamente importante. O sea, los papás juegan muchísimo más que las mamás y se vinculan de una forma que uno dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo lo agarra? ¿Cómo lo carga? Obvio, bueno, sin violencia, pero eso también les da una confianza y una sensación a ambos de una relación distinta. Y eso permite al bebé tener una resonancia, una respuesta emocional distinta. A su medio. Exacto, o sea, la importancia no es nada más que el papá juegue. No, la importancia es, las dos son figuras de apego, pero los dos nos enseñan a sentir cosas distintas. Claro. Y eso permite al bebé reconocer que hay sensaciones, emociones, sentimientos distintos. Entonces, es un enriquecimiento brutal. Entonces, la invitación es, dejen que funcionen los papás. Cada quien tiene su rol específico en la vida del desarrollo del niño. Y, por ejemplo, decías algo súper importante. La mamá tiene este vínculo con bebé. ¿Qué pasa cuando este vínculo nunca se rompe y este niño crece a un adulto? Era eso que te decía, mamás devoradoras, que ya tendremos otro podcast para hablar acerca de eso. Hay mucho tema que platicar. Mucha tela de dónde cortar. Tenemos esas mamás devoradoras y esos niños que no logran y se convierten en adultos la independencia. Entonces, ¿qué tenemos? Vínculos de mucha independencia. No quiere decir que no puedan tener una pareja en la adultez, no, por supuesto que sí, pero su vínculo va a estar basado en no estás, siento que me muero. Porque si no está mamá, yo siento que me muero. No me veo como un ser diferenciado que soy capaz de proveerme de mi leche o de mis satisfacciones, que ya crecí, ¿no? Sin no que esté su mamá. Sin que esté su mamá. Entonces yo siempre pongo de ejemplo un paciente que me decía, oye, Pau, ¿cómo es posible que hayas dado de alta a fulanito? A mí no me das de alta, ¿no? Entonces yo me moría de risa y le decía, no, vamos a envejecer juntos. Tú recostado en el diván y yo agarrándote la mano. O sea, el proceso terapéutico es como un maternaje, ¿no? Y uno recibe al paciente y uno dice, ¿qué es esto, no? ¿Qué tiene? Le cambio el pañal, O sea, ¿por dónde empiezas a conocerlo y qué vas a hacer, no? Y empiezas a entenderlo de a poco, a conocerlo, a identificar su tono, sus fantasías, su forma de funcionamiento, su quehacer en la vida. Y a partir de ahí surge una relación. Pero hay que tener cuidado que esa relación nos genere este vínculo de dependencia. Lo que se busca es que el paciente sea independiente, que sea autónomo, que el adulto sea autónomo, que sea independiente, que tenga una identidad definida, ¿no? Entonces, claro que es importante, cuando la mamá no logra hacer eso, ¿qué tenemos? Pues un miedo al mundo, ¿no? Terror. Entonces tenemos estos seres que no se pueden despegar, que tienen una necesidad inminente de estar con el otro. Estas frases de es que si te vas me muero, no puedo vivir sin ti, no sé quién soy, me haces falta. O sea, una cosa es tengo deseo de compartir contigo, eso es sano, pero tengo mi espacio, tengo mi identidad, tengo mi vida, mundo, tengo mi mundo interno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es de suma importancia que se ejerza la ley del padre, que el padre la tramite, que la madre lo permita y bueno,
bueno, pues hay adultos que siguen en el vientre materno. Y en estas cuestiones donde el padre no puede ejercer esa función, donde la mamá lo limita un poco a poderse vincular con su bebé, ¿qué herramientas podría tener el papá para lograrlo? Mira, yo creo que hay que pensar en el otro, ¿no? En ese ser que se está formando. Y claro que hay herramientas para decirle a la mamá, necesito ejercer esto, es mi hijo, es mi hija, ¿no? Es lo que corresponde. Y también creo que puede haber un vínculo donde la sutileza es maravillosa y decirte, no te canses, María, yo te ayudo, ¿no? Que es como muy sutil y no le estamos diciendo, déjame ejercer mi paternidad, ¿no? Yo creo que hay momentos también en pareja donde uno tiene que decir, va, te toca a ti, ¿no? O yo no puedo con esto, o yo siento que esto me supera, o me atraviesa. Y el padre puede entrar, por supuesto, ahí. Y yo creo que ahora hay más permisividad, y así debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que esto es importante. Hablabas de la mirada, ¿no? Sí, la mirada de mamá hacia el bebé y de papá hacia el bebé, que es completamente distinta. Justo nuestras historias, nuestros conflictos, nuestras cuestiones inconscientes nos van a hacer que esto sea distinto. Vamos a hacer figuras de apego distintas de lo que habíamos platicado. Pero además, mamá viene de este vínculo, pues donde salió de la mamá, ¿no? O sea, carne de la carne de mamá. Mamá siempre va a ser esa mamá gallina que va a ver a su bebé siendo un adulto, pero lo va a ver como un bebé. Sí, mamá lo vive en el pasado, precisamente porque tiene más dificultad para lograr la separación con el bebé, porque lo ha traído, porque pasó todo este proceso, o sea, porque el vínculo se forma distinto, ¿va? Entonces, mamá sí vive en pasado, es que te vas a enfriar, ¿no? Ponte un suéter, o sea, como si fuera un chiquito, ¿no? Ahora hay que cuidar, las mamás tenemos que decir, pues bueno, se va a enfriar y no, ya es pues un quedarse adulto. callado y decir tiene 60 años, pues yo creo que ya sabe lo que tiene que Ya hacer. sabe las consecuencias de la toma de sus acciones o de sus decisiones, ¿no? Por supuesto, permitir que tenga un aparato mental que se encargue de cuidar y además decir yo transmití eso de manera adecuada. Entonces yo debo de soltarlo, ¿no? No está soltando un bebé a menos 40, está soltando un señor de 60 con un poquito de viento, ¿no? Entonces también qué onda ahí con la mamá, revisarnos. Y la mirada del padre, la verdad que es una mirada muy linda, a mí me gusta mucho, porque la mirada del padre desde un inicio es un bebé, un niño, pero que se piensa en futuro, no se piensa en pasado como la mamá. La mamá siempre está como ligada en esto emocional y el padre es pensar el adulto que va a ser, la mujer Sí, que va a ser, que va a crecer, sí, lo que va a lograr, lo que puede compartir con él, que cuando crezca la moto, todas estas cosas, ¿no? Pero a futuro. Claro, ¿por qué? Porque él va a trabajar en elaborar la separación y la independencia y la autonomía, porque su rol a nivel psicodinámico es instaurar la ley y hacer ese corte. Ahora, ese corte no es violento, o sea, es un corte progresivo, paulatino, que tiene que ver con el desarrollo de ese bebé. No se va a instaurar de, ay, lo estás alimentando, voy y te lo quito. O sea, tiene que ver más, sí, con un tema de desarrollo donde uno diga, ok, tú lo puedes alimentar, pero yo lo puedo cambiar, o préstamelo para jugar, o voy a platicar con él, ¿no? O sea, empezar a dejar que el padre ejerza su paternidad. Y que lo haga desde la manera que él pueda desarrollarse con su bebé, porque muchas veces lo vemos hasta en consulta, donde yo siempre les pregunto, ¿me puedes prestar a tu bebé para revisarlo? Y el papá me lo pasa con toda la seguridad del mundo y mamá lo está viendo así como de, agárrale la cabeza, hazle esto, lo hiciste mal, así no, déjame te ayudo a cambiarle el pañal, déjame te ayudo a ponerle el mameluco. Y el papá, que lo estaba haciendo con tanta seguridad, empieza a dejar y se ve en su rostro como de, ok, está bien, delego esto porque visualmente para mamá no está bien hecho porque no se hace como se piensa que tiene que ser lo ideal como ella, ¿no? Pero cuidado porque ahí tenemos de lo que vamos a platicar, es una mamá
sobreprotectora, Claro. que es devoradora Claro. y que no deja que nadie entre aquí. El bebé ya no está aquí. Fíjate que yo antes pensaba y decía, wow, las mamás que protegen a sus niños, sí, qué bueno, o sea, es un bebé pequeñito, pero los extremos son malos, o sea, conforme he leído el desarrollo, desde que tienes un poco más de conciencia, desde que trabajas la manera personal, te das cuenta y dices, qué horror, o sea, ¿qué estaba diciendo? Porque los extremos son muy malos, tanto la mamá que es súper desapegada a su bebé, como la mamá que tiene aquí a su bebé, o sea, que no quiere, lo quiere hacer, que nada le pase, le suceda. Claro, o sea, eso es como querer pensar que el bebé sigue adentro del vientre y que yo soy la encargada y la responsable. Blindarlo. Exacto, de ese desarrollo. Ese momento ya pasó. El bebé tiene que ser un ser independiente, autónomo, y para eso hay que trabajar porque va a ser un adulto. Y ese vínculo inicial que forme la mamá sí deja una huella para los vínculos posteriores. Igual el vínculo del papá. Entonces sí pensar ese tipo de relación que establecemos desde el inicio de la vida de ese pequeñito, de esa pequeñita, va a sentar las bases para la forma en la que se van a vincular durante su vida adulta. Ojo, no estamos haciendo cualquier cosa. No es, ay, está chiquito, ni se va a acordar. No. Va a nivel inconsciente. Claro. Y a nivel inconsciente transmitimos 1,000,000 de cosas, por decir pocas. Entonces, sí pensar qué estamos haciendo. Y yo creo que hay formas mejores. Todas son, yo creo que, intentos buenos de mamá y de papá por amar ese bebé, pero a veces esos intentos no son los apropiados, no son los adecuados. No es falta de amor, es desconocimiento o falta de conciencia sobre los propios impulsos, sobre los propios conflictos, sobre las frustraciones, y sobre eso hay que trabajar. Y otra duda que tenían también muy común era si la vinculación del padre era similar, igual, completamente distinta, dependiendo del sexo del bebé. La vinculación sí va a ser distinta, o sea, y bueno, y también es un tema lindo, ¿no? Yo creo que es un tema hermoso ver cómo a veces los papás pueden tener un sentido de complicidad con los varones y jugar brusco. Rudo. Exacto, ¿no? Toda la rudeza. A mí me encanta luego ver los videos en TikToks de mamá cuando peina a la niña, ¿no? Y papá cuando le toca, y dice uno, por el amor de Dios, ¿no? Pero están haciendo un intento, ¿no? Entonces a mí me gusta, la mamá no va a tratar con rudeza al bebé, pero el papá tiene como esta capacidad y esta confianza de decir no pasa nada y aquí está, y de brindarle ese cobijo desde otra área que no sea la sobreprotección, que sea el ándale, aviéntate, se puede, mídete, ¿no? La mamá no es, no te midas, ni te asomes, ni te ventiles, ¿no? Así somos como... Y el papá es, ándale, aviéntate, ¿no? Tú puedes, esto está padre. Y con respecto a la mujer, yo los veo y es una cosa muy tierna, o sea, no se vincula igual un papá con el varón que un papá con la mujer. Es una cosa de cuidado, de protección, pero sin esta cosa de dejarla atrapada. Es, ok, te cuido, te miro, te hablo tiernamente, pero no te dejo atrapada. Las mamás tendemos a ser muchísimo más sobreprotectoras que los papás, y esta base de te cuido, pero te dejo ser tú, sería lo más hermoso que pudiera suceder para una mujer en un vínculo futuro en la adultez. Es decir, te cuido, ¿no? Pero te dejo ser tú. Que una pareja te diga, sí, aquí estoy, pero sé tú y vuela, sé independiente, sé feliz, y yo te acompaño y te miro y te sostengo cuando necesite, pero no te abrazo todo el tiempo y no te suelto. Entonces sí, el vínculo es distinto. Oye, eso que dijiste está súper bonito, y justo también le sirve a tanto los hombres como las mujeres, a los niños y a las niñas,
de tener esa seguridad de poder lograrlo, de perder miedos, de tener confianza en ellos mismos, de no pasa nada si a lo mejor no es el outfit correcto, pero lo disfrutas y te gusta, y el niño también va formando su personalidad con eso, a sentir de siempre tienes que estar bien arreglado, y cuando crezca este adulto va a tener miedo de salir a la calle con cualquier cosa, va a ser a lo mejor extremista, no sé. Tú eres la experta, pero sí tiene mucha relación en la importancia del padre. Sí, la verdad es que a veces te digo, pensamos que solo es un momentito, que ese momentito, porque se pasa muy rápido los primeros años, se les va a olvidar. No, no se olvida. Ese momento es crucial, ¿no? Freud sí dice, infancia es destino. Y así literal, ¿no? Y se oye muy fuerte, pero uno sí piensa, bueno, no tan tajante, pero sí sienta las bases para ese destino. Entonces sí decir qué estamos haciendo, y yo creo que es una parte súper importante, y decirles también a las mamás que, bueno, pues no solamente el alimento nutre, ¿no? O sea, está padre la lactancia, está padre los cuidados, pero también nutre lo emocional del papá. También nutre que sea un ser distinto, también nutre que se pare. De hecho, eso ayuda a formar la mente del bebé, diferenciada de la mamá, y a generar una propia identidad. No es poco lo que tiene que hacer papá, es un trabajo gigantesco. Dejemos que lo ejerza y cuestionemos pues nuestras necesidades devoradoras y castrantes hacia los hombres. Sí, exacto. ¿Y qué recomendación le darías tú a unos padres de familia en este aspecto? Pues que se apoyen, que busquen la forma de introducir al padre, que el padre busque las formas de ejercer su paternidad, ¿no? De decir, yo te acompaño, pero yo quiero tener un vínculo, ¿no? Ya lo hemos hablado otras veces, que les digo, las mamás nacen pues con el wifi instalado, y los pobres papás allá andan buscando la señal. ¿Cómo me conecto, no? ¿A dónde me agarra, no me agarra? ¿Por qué? Porque no traen este cordón. O sea, literal, el bebé pues nace enchufado a la mamá, el papá no. Entonces permitamos que exploren, que se encuentren, que se miren, que tengan sus espacios de complicidad. Aprovechen mamás para descansar, confíen en sus parejas, que yo creo que es una parte fundamental. Decir, bueno, sí, primordial. Te elegí de papá de mi hijo o de mi hija. Responsabilícense sobre esa elección. Y luego no se los queremos dejar. Pues, ¿qué estaban pensando? ¿Me explico? Entonces, yo te elegí, y te elegí para una responsabilidad pues de este tamaño, y obvio tú también me elegiste y nos pusimos de acuerdo en la mayor parte de los casos, que espero que así sea con respecto a traer vida a este mundo, ¿no? Pero me parece que sería dar la libertad de que cada quien sea lo mejor que puede ser desde su rol paterno, desde su rol materno, y acompañarse en este proceso que es brutal en cuanto al desarrollo del niño emocional y psíquico. Darse la oportunidad de observar y generar ese vínculo auténtico, y cuando tengan dudas, pues acercarse y preguntar. Ese es el número uno, no suponer. Claro. Muchísimas gracias, Pau, con este tema súper interesante que todavía vamos a abordar en otros podcasts, yo creo mencionarlo, y más en el de la mamá, pero gracias por estar el día de hoy aquí, y cualquier duda pues nos la pueden dejar en nuestra página de iPrenatal. Muchísimas gracias. Gracias.